Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el tema de límites. Ahora ya vimos en la clase 1 dos de las definiciones, tanto formal como informal, del concepto de límite, este concepto de tendencia de comportamiento de las funciones. Ahora vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver una definición más de límite. Vimos al principio el límite más intuitivo, que era cuando x tendía a más infinito, después cuando x tiende a un punto, un límite puntual. Ahora vamos a ver sobre esos límites el concepto de unicidad, el concepto de existencia, o sea, si siempre existe o no y si es único o no. Vamos a ver la definición de límites infinitos, no límites en el infinito, sino límites infinitos. Y vamos a empezar a ver cómo se opera con los límites finitos, ¿sí? Y finalmente vamos a ver el límite de una composición. Entonces, para asegurarme, ok, no, me aseguraba porque hace un ratito ya había grabado esta clase y me había olvidado de compartir pantalla. Bueno, entonces, algunas preguntas que surgen desde el momento que nosotros enunciamos el concepto de límite, esta tendencia de comportamiento de la imagen de una función. La primera pregunta que uno se puede hacer es si el valor del límite es único, es decir, si ese L al cual f de x tiende cuando x tiende a x0 o a un valor concreto o x tiende a más o menos infinito. Y la respuesta es que sí, que hay un único límite posible. ¿Sí? No puede, digamos, no puede tender a distintos valores, ¿sí? O sea, que hay un solo L, ¿sí? Y la respuesta es sí. Después, otra pregunta es si existe siempre el límite de la función. Y, o sea, si siempre va a haber un L para cada límite que yo quiera tomar, y la respuesta es no, y lo vamos a ver con un ejemplo. Este ejemplo, esta función es la función seno de 1 sobre x, que es una composición entre seno de x y 1 sobre x. Es una función que tiene dominio todos los reales menos el 0, pero el 0 es un punto que está pegado al dominio. Entonces, si bien no puedo hacer f de 0, puedo tratar de ver si existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Entonces, bueno, acá yo hice una tablita de valores donde fíjense que aparece x y f de x, ¿sí? Y acá está 1 sobre pi, 1 sobre 2pi, 1 sobre 3pi, 1 sobre 4pi y 1 sobre npi con n entero, podría ser positivo o negativo el n, ¿sí? Y a ver, para entender o ver un poco el sentido de eso, este es el gráfico de la función, pero fíjense que la función es seno de 1 sobre x, entonces si uno hace seno de 1 sobre x, pero la x es 1 sobre pi, ¿sí? Es el seno de 1 sobre pi, y esto es igual a seno de pi, ¿sí? Y esto da 0. Y lo mismo pasa, ¿sí? Cuando hago seno de 1 sobre 2, perdón, 2 sobre pi no, 1 sobre 2pi. Acá me queda seno de 2pi y también da 0, ¿sí? Entonces, fíjense, y seno de 1 sobre n por pi, ¿sí? N cualquier entero es igual, perdón, 1 sobre 1 sobre, voy a borrar acá, esto es así, 1 sobre 1 sobre n por pi, porque recuerden que es seno de 1 sobre x, y x es esto, ¿sí? Esto me da seno de n por pi, y cualquier n es un entero, cualquiera, positivo o negativo, ¿sí? Entonces esto me da 0 siempre, para todo n. Entonces, fíjense, el 1 sobre pi, ¿sí? Es un número mucho más chico que 1, porque pi es más grande que 3, entonces 1 dividido 1 más grande que 3, entonces da un número más chico que 1. Este número a su vez es más chico, más grande, perdón, que 1 sobre 2pi, y así, ¿no? Por ejemplo, todos, 1 sobre 3pi, 4pi, y así hasta 0, y después vienen los negativos, ¿no?
Y sin embargo, si acá está el 1, ¿sí? Yo los puedo ir ubicando por acá estos valores, ¿sí? Acá. Y son todos los puntos donde vale 0 el seno, ¿sí? Por otro lado, algo que estaba ahí en la tabla era estos valores, 2 sobre pi, 2 sobre 3 pi, 2 sobre 5 pi, 2 sobre 7 pi y 2 sobre un impar por pi. Si uno hace ahora eso, fíjense que ahora va a ser seno de 1 sobre 2 sobre pi. Entonces esto me queda como seno de pi sobre 2, porque se invierte. Y esto me da 1, ¿sí? Fíjense que si hago seno de 1 sobre 2 sobre 3 pi, esto me da seno de 3 medios de pi, que da menos 1. Y así, o sea, me va a ir dando 1 y menos 1. Entonces, a medida que vaya... y fíjense que estos valores, 2 sobre pi, ¿sí? Este valor es más grande que el 1 sobre pi, pero no voy a comparar acá. Seguro que es más chico que 1, pero después este es más chico que 2 sobre 3 pi, y este es más chico que 2 sobre 5 pi, y así hasta 0, ¿no? Y después para los negativos seguiría, ¿no? Pero no importa, lo podemos ver solamente del lado de los positivos. Entonces lo que estoy diciendo es que en esos puntos vale 1 y menos 1, ¿sí? Para algunos vale 1 y para otros vale menos 1, ¿sí? Entonces, siempre, esa es la clave. Entonces, a medida que me voy, tanto en este caso, ¿sí? Tanto en este caso como en este, ¿sí? A medida que me voy yendo para allá, tiendo a 0, ¿sí? Con el x, tiendo a 0. Y sin embargo, ¿sí? Como verán, esto me da continuamente 0, entonces un candidato sería 0, y acá otro candidato sería o 1 o menos 1. Entonces, si el límite es único, ¿quién es candidato? ¿El 0, el 1 o el menos 1? Bueno, lo que sucede es que en realidad tendría que haber un único candidato, y al haber 3 candidatos ya estoy diciendo que si f, fíjense que esto me dice que me puedo acercar tanto a 0 como yo quiero y la función tendería a 0, pero a su vez me acerco a 0 tanto como yo quiero, porque si el n se hace muy grande, lo mismo acá, la f va a tender o a 1 o a menos 1, y eso no puede pasar. Entonces, efectivamente, lo que le pasa a esta función, que el gráfico se los mostré recién, es que oscila indefinidamente entre menos 1 y 1. De hecho, esto que está acá, que parece como que está todo encimado, en realidad es que cada vez oscila más rápido, y si uno hiciera un zoom encontraría la oscilación. Y en 0 no está definida. Entonces, como no hay un candidato al límite claro y único, entonces se puede deducir que el límite no existe, que el límite cuando f tiende a 0, ¿sí? No existe la función. Así que el límite no siempre existe. Después, otra pregunta que uno se puede hacer es si el límite da siempre un valor finito, un número. Y la respuesta, que yo creo que ya se la imaginan, es que no, ¿sí? De hecho, tomemos la función 1 sobre x al cuadrado. Claramente esta función está definida para cualquier número distinto de 0, pero el 0 está pegado al dominio, ¿sí? Entonces, puedo agarrar y acercarme al 0 por izquierda o por derecha y evaluar a f, ¿sí? En valores cada vez más cercanos a 0. Nunca va a valer 0 la función, fíjense que es lo mismo que 1 sobre x, porque para dividir, para que una división me dé 0, el numerador tiene que ser 0 y el numerador está fijo en 1. Pero sí, a medida que yo voy poniendo un x cada vez más pequeño en módulo, tanto positivo como negativo, como después hago 1 sobre ese x al cuadrado, me queda primero positivo y después me queda cada vez mayor. Entonces esto me dice que la función, ¿sí? A medida que me acerco a 0, se hace cada vez más grande. O dicho de otra palabra, que la función tiende a más infinito cuando x tiende a 0. Entonces esa es la tercera definición, que son los límites que me dan infinito,
que son distintos que de los límites en el infinito. Entonces, si tomo un número y una función definida en un entorno, ese número x0, por ahí no está definida en el número puntualmente, como pasa acá, en esta, no está definida en 0, ¿sí? Pero en el entorno del 0, o sea, en cualquier intervalo que contenga el 0 sí. Entonces, vamos a decir que f tiende a más infinito cuando x tiende a x0, ¿sí? Informalmente es si a medida que x se acerca más al punto x0, los valores de f de x se hacen cada vez más grandes. Formalmente es para todo número positivo, ¿sí? Ahora no le llamamos delta, sino lo llamamos, perdón, no lo llamamos epsilon, sino lo llamamos m, ¿sí? Porque ese número, a diferencia de epsilon, que era una distancia que cada vez hacíamos más chica, ahora este m es un número que lo queremos hacer cada vez más grande. Entonces, para todo m que yo ponga, existe un delta que va a depender de ese m, tal que f de x es mayor que ese m, o sea que el m quiero que sea cada vez más grande, para decir que f es más grande aún, si la distancia entre de x a x0 es más chica que delta, o sea, si me acerco a delta. Esto es la formalización de esta frase de acá. Y se denota el límite de f de x cuando x tiende a x0 igual a más infinito. ¿Sí? También se dice que, o sea, análogamente vamos a decir que una función tiende a menos infinito cuando f tiende a x0, sí, informalmente. A medida que x se acerca más a x0, los valores de f de x se hacen cada vez más pequeños, o sea, más negativos, y formalmente es para todo n positivo, existe un delta tal que f de x es menor que menos n, ¿sí? Y ese n voy a querer que sea más grande positivamente, así me queda más chico negativamente, si x y x0 están a distancia menor que delta. La idea es hacer este n cada vez más grande y este delta y mostrar que este delta siempre existe, ¿sí? Y se denota de esta manera. Entonces, de la misma manera que uno define así límites infinitos para un punto, o sea, tendiendo a un punto, también se pueden definir límites infinitos si es que suceden para x tendiendo a más o menos infinito. O sea, límites infinitos en el infinito. Ejemplo. Bueno, el primer ejemplo, perdón, es este, 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, recién vimos por la tablita que es que f se comporta cada vez más grande. Entonces, esto tiende a más infinito. Recuerden que son tendencias, no es que f vale más infinito. Ojo con eso, ¿sí? Por eso siempre ponemos esto. Por eso siempre ponemos esta notación, límite y acá a qué tiendo. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque si yo pongo 1 sobre x cuadrado igual a más infinito, no tiene sentido. Después, si yo tengo un monomio, ¿sí? O sea, un polinomio de un solo término, de grado n, coeficiente principal, entonces, cuando yo tienda a más o a menos infinito x, o sea, cuando x crezca mucho o decrezca cada vez más, voy a tener comportamientos infinitos. Entonces, si el grado es par y el coeficiente principal es positivo, va a dar más infinito, lo mismo si el coeficiente es positivo y el n es impar, y después si el coeficiente es negativo y el n es impar o par, tendrá menos infinito. Y después pasa algo similar, ¿sí? Va cambiando un poco el comportamiento, si hacia más o hacia menos infinito, dependiendo el signo del coeficiente principal y el grado del polinomio. Entonces, esta tablita no hace falta que uno la memorice, simplemente es un resumen de lo que uno puede deducir. Y fíjense que si nosotros hacemos acá, piensen en estas dos funciones, piensen en p de x igual a, no sé, 3x al cuadrado y q de x como funciones polinómicas menos x al cubo, por poner dos, ¿sí? Dos ejemplos. Entonces esta es su gráfico es una parábola y como acá el grado es 2, ¿sí? El n es 2, es par, ¿sí? Y el a sub 2 es 3, ¿sí? Y si uno la tuviera que graficar a p de x, ¿sí? Si uno la tuviera que graficar, tiene un gráfico de este estilo, ¿no? O sea, entonces, así. No voy a hacer ningún punto de referencia. Si nosotros tuviéramos la función x al cuadrado nada más, sería como más así,
¿sí? Y la que está en azul es esta. O sea, básicamente este 3 lo que me hace es, me junta más las ramas, ¿sí? Y lo que sucede es cuando yo hago el límite de 3x², cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Acá lo importante es ver este comportamiento. O sea, si yo pongo números cada vez más grandes, elevarlos al cuadrado me los hace cada vez más grandes. Entonces esto tiende a más infinito. No es que vale más infinito, tiende a más infinito. Y esto es un número constante que es positivo. Entonces no va a afectar al signo. Entonces esto se va a más infinito, ¿sí? Que es de hecho lo que pasa cuando x tiende a más infinito. A medida que crece x, ¿sí? F de x se hace cada vez más grande. Y lo mismo pasa cuando x tiende a menos infinito. Porque en este caso también esto tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque si yo pongo menos 10 al cuadrado da 100. Entonces cualquier número negativo que yo ponga me lo convierte en un positivo la potencia par, ¿sí? Y este es un positivo, entonces esto también tiende a más infinito, ¿sí? En cambio, si yo tuviera que considerar a esta otra función q, ¿sí? A esta q que está acá, primero, antes de graficarla, voy a calcular los dos límites. Voy a hacer un poco al revés. ¿Por qué? Porque eso es lo que a uno en general le va a pasar, que no va a tener el límite de la función, perdón, no va a tener el gráfico de la función por ahí tan a mano y le va a venir bien hacer el estudio antes. Entonces, si yo hago el límite de x tendiendo, fíjense que son límites, bueno, en este caso me dieron lo mismo, pero son dos límites distintos. Acá en este caso, si yo hago menos x al cubo y luego tender a x a más infinito, lo que sucede es que esto se va a más infinito, ¿sí? Del mismo modo que al cuadrado, pero acá tengo esto que es negativo. Entonces esto va a tender a menos infinito, ¿sí? Porque pongan un número acá, pongan 10 al cubo da 1000, ¿sí? Pero con este menos adelante va a quedar menos 1000. Entonces pongan 10, pongan potencias de 10, le van a quedar, ¿sí? La potencia de 10 por 3, ¿sí? Y eso menos, entonces siempre le va a quedar negativo, entonces esto se va a menos infinito. Y cuando esto cuando x tiende a menos infinito, pasa al revés. ¿Por qué? Porque esto se va a menos infinito, pero el coeficiente principal, ¿sí? Que acá en este caso esto es de grado 3 y el a sub 3 es menos 1, o sea, el coeficiente principal. Y lo que sucede es que esto x al cubo tiende a menos infinito, pero con este menos, ¿sí? Me va a transformar todo en más, entonces me va a quedar más infinito. Entonces esta función, ¿sí? Es en realidad como es parecida, si uno graficara x al cubo tiene este gráfico, ¿sí? Bueno, esta menos x al cubo tiene este gráfico. Es espejada con la x al cubo. Y no confundir, no es que sigue derecho como si fuera una recta, sino que va creciendo o decreciendo, pero va haciendo así, ¿sí? Entonces va yéndose, cuando x tiende a más infinito, se va a menos infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, se va a más infinito, ¿sí? Entonces, volviendo un poco, más que todo para no tratar de memorizar esto, simplemente yo lo indico para que se orienten. Vamos a ver algunas propiedades. O sea, ¿por qué vamos a ver algunas propiedades? Porque aplicar la definición de límite en todas las funciones es difícil, ¿no? Ya de hecho, la clase anterior vimos un poco cómo trabajar con el tema del épsilon para la función 1 sobre x y era bastante engorroso. Y, y sí vimos algunos, o sea, para las funciones básicas con las que hemos trabajado, sin componer ni nada, hemos visto que el límite, cuánto valía el límite en cualquier x0 de su dominio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es combinar esas cosas. Entonces, lo que vamos a usar son propiedades para calcular el límite sin necesidad de pasar por la definición. Pero lo primero que vamos a hacer es olvidarnos de los límites estos infinitos que recién hablamos y vamos a hablar solo de límites finitos, o sea, cuando me dan números.
Entonces, si yo tengo dos números L1 y L2 y f y g, tal es que cuando x tiende a x0, el límite de f es L1 y el límite de g es L2. ¿Sí? X0 puede ser o sea, puede ser que tienda a un límite a un número, o también puede ser, se aplica para el caso cuando tengo límites en el infinito, o sea, x tendiendo más o menos infinito. Lo que tiene que ser finito, sí o sí, son los límites, propiamente dicho, los números. Bueno, entonces, el límite, el álgebra de los límites me dice que, o sea, que se van a comportar algebraicamente, que se van a portar bien, que el límite de la función suma es la suma de los límites, que el límite de la función resta, o sea, si las resto y que después calculo el límite, es la resta de los límites, que el límite del producto de las funciones es el producto de los límites, y que si g es distinta de 0 para todo x y el L2, el segundo límite, es distinto de 0, entonces el límite del cociente es el cociente de los límites. Acá obviamente le pedimos que L2 sea distinto de 0 para no dividir por 0, ¿sí? Y para que esté bien definida la función racional. Bien, todos ejemplos. Por ejemplo, nosotros hablamos recién de monomios, y entonces ahora ya podemos extender a cualquier polinomio. En particular, este polinomio, x quinta menos 2x cuadrado más 3, es la suma de tres monomios, ¿sí? Entonces puedo separar, cuando x tiende a 1, son límites finitos, puedo separar el límite como el límite de x a la quinta, cuando x tiende a 1, menos el límite de 2x cuadrado más el límite de 3, todo cuando x tiende a 1. Y ahí es evaluar, porque esto vimos la clase pasada, en la clase anterior, que en los monomios era evaluar lo que valía. Entonces es 1 a la quinta, acá es 2 por 1 al cuadrado y acá es 3. Entonces es 1 menos 2 más 3 que da 2. Entonces, con esta idea se puede probar que si P es un polinomio cualquiera, entonces el límite de un polinomio, cuando x tiende a un x0 puntual, me da P de x0, ¿sí? Por supuesto, acá x0 es finito, porque si fuera infinito, ya vimos recién que da infinito el límite. Por ejemplo, acá tenemos una racional con dos polinomios, ¿sí? Entonces, como el denominador no se anula en menos 1, de hecho menos 1 da 2, ¿sí? Porque es menos 1 más 2 más 1, entonces el límite del cociente es el cociente de los límites. Y entonces es el límite del polinomio de arriba cuando x tiende a menos 1 sobre el límite del polinomio de abajo cuando x tiende a menos 1. Y fíjense que acá sí es evaluar. O sea, el límite es igual a evaluar. Vamos a ver, ya vimos con el comportamiento infinito que no siempre va a ser así, pero acá en este caso sí. Entonces, si el límite es evaluar, en este caso es 2 menos 3 y abajo me da 2. Entonces esto me queda menos 1 medio. Si P y Q son dos polinomios cualquiera y Q de x0 es distinto de 0, el límite de P sobre Q cuando x tiende a x0 me da P de x0 sobre Q de x0. O sea, evaluar, básicamente. Después vamos a ver muchos ejemplos donde esto no lo vamos a poder calcular porque o el denominador da 0 o tengo algún problema de tipo que tengo que estos límites en lugar de ser a un x0 son a infinito. Y después si tengo el límite del producto de x por coseno de x cuando x tiende a 0, esto es el límite de la función x por el límite de la función coseno. La función x es una lineal, así que es evaluar a x en 0, y el coseno de x, el límite es evaluar el coseno en 0. Entonces me queda 0 por el coseno de 0, que es 1, entonces me queda 0 por 1, que da 0. Finalmente, bueno, ya vimos sumar, restar, multiplicar, dividir y falta componer. Entonces, uno quisiera poder decir que el límite de la composición es la composición de los límites, como dijimos recién en un juego de palabras, pero no es exactamente así. Aunque la idea en el fondo es un poco esa, hay que tener un poco de cuidado, porque incluso la propiedad del límite de una composición va a valer aún cuando el límite supónganse que yo quiero componer una función f y le quiero meter adentro una función g, ¿sí? Y quiero calcular el límite. Lo que puede pasar es que el límite de la de adentro
no sea, o sea, me dé un valor determinado que no esté en el dominio de la de afuera. Y eso puede valer, en el límite puede valer. Entonces, es más difícil enunciarlo que decirlo o verlo, pero lo que es cierto es, vamos a hacer f compuesta con g. Entonces, ¿no? G va a estar definido en un intervalo AB, salvo quizás en el punto en cuestión, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x me da y0. ¿Sí? Puede pasar que este límite no esté en el dominio, eso era lo que les decía, ¿sí? Pero lo que sí va a estar, puede pasar eso, pero en el entorno de I0, f está definida, ¿sí? Entonces, f está definida en un intervalo, salvo quizás en el punto este límite, y cuando hago el límite de f, ¿sí? Acá le puse i, en realidad es f de i, cuando i tiende a I0, me da L. Entonces, el límite de f compuesta con g me da L. O sea, si f está definida en el punto, esto es equivalente a hacer f del límite, es como tomar límite adentro, ¿sí? Me da I0 y después hacer f de I0, ¿no? Es eso. Lo que pasa que es más que eso, porque es eso este renglón de acá tiene sentido cuando este valor está en la imagen, está en el dominio de f, pero puede pasar que no. Incluso puede pasar que este límite me dé infinito. Entonces acá no puedo evaluar, ¿sí? Entonces no estoy hablando de evaluación, sino de tendencia. Por eso es engañoso esto, ¿sí? Entonces esta notación va a valer cuando el límite de adentro me dé algo finito que esté en el dominio de esta, ¿sí? También puede definirse el límite de la composición cuando, bueno, por supuesto, cuando x tienda, en lugar de este límite, en lugar de ser puntual, que sea a más o menos infinito. Y esto que les decía, si el de adentro, el límite de adentro me da más infinito, ¿sí? F deberá estar definida en un intervalo que se vaya a más infinito. O si I0 es negativa, perdón, si I0 es menos infinito, entonces f tiene que estar definida en un intervalo que vaya hasta menos infinito. Entonces, es más difícil enunciarlo que hacerlo. Vamos a dos ejemplos. El primero es este, donde yo tengo la composición de la raíz cuadrada con una polinómica, ¿sí? Entonces, para esta polinómica, yo puedo calcular el límite, ¿sí? Cuando x tiende a menos 3. Cuando x tiende a menos 3 es evaluar menos 3, entonces es menos 3 al cuadrado más 1 que da 10. Por otro lado, la función raíz de y, cuando i tiende a 10, me da raíz cuadrada de 10, que es una irracional. Entonces, por esto, la composición, bueno, por supuesto la puedo hacer porque acá la tengo escrita. Entonces, el límite de la composición va a ser, fíjense que acá sí es la raíz cuadrada del límite de lo de adentro. ¿Sí? En este caso, sí, sucede. En cambio, en este, fíjense que tengo el límite de x tendiendo a más infinito de e a la 5 menos x sobre 2. Entonces, vamos a pensar un cachito en esta parte. En el ejemplo 1, que recién les estaba mencionando, teníamos este límite, x tendiendo a menos 3, de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y esto, ¿sí? Porque como este límite es finito, así yo tomo el límite adentro, me da finito, y además me da un valor donde puedo evaluar la raíz cuadrada, esto es igual a hacer la raíz cuadrada del límite de lo de adentro. ¿Sí? Y lo de adentro me daba 10, entonces me queda la raíz cuadrada, ya está, la raíz cuadrada de 10. Listo. ¿Sí? Nada más. Ya que estamos en este paso, queda así esto. No hace falta que me pongan ningún valor aproximado. Después en el otro, donde yo tengo, en el ejemplo 2, donde yo tengo el límite de x tendiendo a más infinito de e a la 5 menos x sobre 2. Chequeo a ver si está bien. 5 menos x sobre 2. Sí. En este caso, esto que está acá es una función lineal. Fíjense que si yo calculo, esto es una función lineal.
¿sí? De hecho, 5 menos x sobre 2 es 5 medios menos un medio por x. Así que si yo grafico esto en xy, lo que tengo es cuando x vale 0, 2, 3, así que estaría por acá. ¿Sí? Este sería 5 medios, la ordenada al origen. Y después cuando x vale 5, esto vale 0. Entonces tendría algo así, ¿sí? El gráfico de esta cosa. Entonces, cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Yo con esto me voy a menos infinito, ¿sí? Es un comportamiento en el infinito, ¿sí? Porque a medida que x crece, esto se hace cada vez más negativo, ¿sí? Entonces acá yo no puedo hacer esto, no puedo hacer, o sea, no tiene ningún sentido hacer, o sea, uno puede escribir, si uno escribe así, o sea, esto es muy entre comillas, ¿no? Es e a la límite de x tendiendo a más infinito de 5 menos x sobre 2. Esto lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque esto me da e, así, si lo escribo así, me queda esto, ¿sí? Y esto no es una evaluación, ¿sí? Porque yo no evalúo en el menos infinito. Entonces, lo que tengo que ver son comportamientos. Entonces, lo que estoy diciendo, que más que esto, que no me gusta, como está escrito, así, bueno, esto no me molesta tanto, pero sí quiero que se entienda que es una tendencia. Lo que sí vamos a decir es que 5, que e a la 5 menos x sobre 2 tiene este comportamiento. Esto, el exponente, tiende, fíjense que la flechita indica tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la función exponencial? ¿Sí? Si yo grafico la exponencial e a la i, la grafico acá, ¿no? En función de i. La exponencial tiene este comportamiento. Este es el 1 de i. El 1 del eje vertical. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que esta función, cuando i tiende a menos infinito, ¿sí? E a la i se va a 0. De hecho, tiene una asíntota horizontal en el menos infinito. Entonces, esta, ¿cómo se comporta? Y bueno, esto se comporta como tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, lo que uno tendría que escribir es que el límite de x tendiendo a más infinito de e a la 5 menos x sobre 2 es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiende a la menos infinito y esto tiende a 0. Esto es correcto, ¿sí? En términos de tendencia, ¿sí? Decir esto, o sea, e a la menos infinito, es una informalidad. No es que está prohibido, pero es como que lo tienen que tomar entre comillas, a eso me refiero, porque no es una evaluación cierta, ¿sí? Sino es una tendencia. Aclarado eso, entonces lo que tenemos es que da ese límite, finalmente da 0, ¿sí? Y fíjense que este es el valor que da del límite, no es un valor que pueda tomar esta función nunca, porque una exponencial nunca puede valer 0, ¿sí? O sea que es un valor de tendencia. Bien, entonces, con esto pueden seguir avanzando, pueden hacer los ejercicios 2, 3 y 4. Fíjense que hay unos ítems marcados porque por ahí yo lo que les recomiendo es tal vez ver estas primeras 3 clases de límites juntas para recolectar la mayor cantidad de técnicas y procedimientos y cosas, para después ir a la práctica y poder atacarla más en continuado, ¿sí? Así que bueno, y también están las páginas del libro de Adams. Yo les mencionaba que es importante contrastar por ahí la forma de decir las cosas que por ahí tengo yo con las cosas que dicen en el libro, ¿sí? Siempre es una nueva forma de escuchar algo que ya escucharon. Entonces, por ahí no les quedó claro y lo repiten en el video varias veces, pero si van al libro se lo despejan en 2 minutos. O sea, hay un complemento con el libro que es importante que ustedes empiecen a hacer. Trabajo que van a tener que hacer en toda su carrera académica y después de recibirse si siguen trabajando
en universidad o en cosas que tengan que ver con su carrera, ¿sí? Así que bueno, por ahora terminamos. Con esto tenían para avanzar lo que les mencioné. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.